Y si te digo que podés viajar por el mundo sin preocuparte por pagar alojamiento, y si además te digo que podés viajar sin pagar alojamiento totalmente gratis, impactando en la vida de otras personas y cambiando la tuya por completo, suena genial, ¿no? Porque lo es. De hecho, yo viajo así hace 5 años. Es todo gracias a los voluntariados. Pero si llegaste a este video, seguramente te estás preguntando, ¿qué son los voluntariados? ¿Qué requisitos necesito tener? ¿Cuál es la edad límite? ¿Tengo que pagar? ¿Me pagan por hacer voluntariados? ¿En qué países se pueden hacer? En este video te voy a dar toda esa información y mucha más, y te voy a demostrar por qué vos, le estoy hablando a usted, también podés hacer voluntariados. Así que acompáñame en este recorrido para ir activando tu modo viaje. Si llegaste a este video seguramente es porque estás con ganas de viajar por el mundo y escuchaste esto de los voluntariados, pero no sabes realmente cómo funciona. Yo soy Cintia, hace 5 años que estoy viajando, ya hice unos 25, 26 voluntariados y seguramente cuando veas este video voy a haber hecho algún otro. Viajé por Sudamérica, México, estuve en las Islas Canarias, en España peninsular y ahora estoy en el sudeste asiático. Es una forma de viaje que a mí me encanta y por eso se las quiero compartir. Y cuando yo empecé hace 5 años atrás, estaba muy perdida, no tenía ni idea por dónde arrancar y me hubiera encantado encontrar un video que me canalizara todas las preguntas que yo tenía en ese momento. Y hace también 5 años que ayudo gente a viajar a través de mi Instagram y mis redes, y como sé que tienen muchas preguntas, decidí hacer este video para respondérselas. Obviamente, si tenés alguna otra pregunta más, después podés dejarlas en los comentarios y hago otro video respondiéndolas. Vamos entonces a la primera pregunta, que es la que te trajo por acá. ¿Qué son los voluntariados? Los voluntariados son relaciones colaborativas, o sea, es un trueque entre partes. ¿Qué significa? Hay personas que son anfitriones que te van a recibir, por eso vos no vas a pagar alojamiento nunca, te van a recibir en su casa, en su proyecto, en el lugar que quieran que vos colabores, y vos vas a colaborar con ese proyecto. ¿Cómo? Con tus habilidades. Hay un montón de proyectos diferentes alrededor del mundo. Por ejemplo, yo ya he hecho voluntariados en hostels, que es lo que más hice, son los más sociables, están muy buenos. He hecho voluntariados en granja, he hecho voluntariados de cocina, he hecho voluntariados de arte, he hecho un voluntariado en un templo budista, así que hay mucha variedad. En estos 26 voluntariados que llevo hechos, ya hice de todo. Esas dos partes se benefician en este trueque de habilidades por necesidad de ayuda y ambas partes salen ganando. ¿Qué obtenés a cambio? Como te decía antes, alojamiento, nunca vas a pagar alojamiento, y en algunos casos también te dan comida. No todos, algunos te dan un desayuno y otros te dan hasta todas las comidas, pero eso depende del voluntariado que elijas. No es obligación del anfitrión darte todo eso. Requisitos para empezar a hacer voluntariados. Los requisitos básicos para empezar a hacer voluntariados son 2. Primero, ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años. El segundo, tener muchas ganas de viajar y vivir experiencias increíbles. ¿Cuál es la edad límite? Muchas personas me preguntan cuál es la edad ideal para hacer voluntariados. La verdad es que no hay una edad específica, sí tenés que ser mayor de edad por una cuestión legal, pero de ahí para arriba. O sea, yo a mi edad sigo haciendo voluntariados, empecé a los 32 años, he conocido gente de 45, de 56, de 70 y pico, o sea, se puede, no hay límites. Todo siempre depende de la experiencia que ofrezca el voluntariado, el anfitrión y tus habilidades y tus ganas de hacer ese voluntariado. ¿En qué países se puede voluntariar? Una pregunta común es, ¿en dónde se puede hacer voluntariados? La respuesta es muy simple, en un montón de lugares en el mundo. Hay voluntariados en más de 140, 160 países, así que hay un montón de variedad. Sí tenés que tener en cuenta, en el momento en que decidas ir para el voluntariado, dónde queda y un montón de factores como el clima, la moneda, la altitud, la estación del año, o sea, un montón de variables que eso van a influenciar tu experiencia. Pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Hay que pagar para hacer voluntariados? Bueno, esta es una pregunta interesante y sí y no, te diría. A ver, hay muchas plataformas que ustedes pueden buscar y sacar sus propias conclusiones. Yo acá les voy a explicar las que yo he usado y me han dado resultados. Para poder tener una cierta seguridad de que la experiencia de voluntariado realmente existe y funciona, sí hay plataformas que son pagas. Y esas son las que yo he usado porque me daban más seguridad. Como salí a viajar sola, y viajar sola nunca es fácil, sobre todo siendo mujer, quería seguridad, sobre todo. Y estas plataformas me dieron la seguridad que yo necesitaba porque aparte también te ofrecen un seguro y un soporte. Y esto es muy importante cuando vos estás viajando por el mundo haciendo turismo colaborativo. La realidad es que lo que se paga es una membresía anual. En algunos casos las plataformas hacen promociones de vez en cuando y en vez de 12 meses tenés 15 meses o algún descuento. De hecho, yo tengo un descuento que se los dejo más abajo en los comentarios para que puedan acceder a un
un $10 de descuento, 25% de descuento en los planes más básicos de algunas plataformas. Pero la realidad es que se pagan el primer voluntariado porque hay hoteles que te cuestan, por ejemplo, $20 la noche, $30 la noche, y las plataformas salen unos 40 o 50 y con el descuento sale mucho menos. Así que la realidad es que se paga en la primera experiencia de voluntariado, y si encima te dan comida está súper amortizado. ¿Me pagan por hacer voluntariado? Generalmente no. La idea es que vos vayas a aportar y tengas una experiencia totalmente desinteresada, que no haya un acuerdo económico. Esa es la idea de los voluntariados. Que sea un trueque de experiencias, de servicios y de habilidades. Pero hay algunas plataformas que ofrecen voluntariados que también te dan un bonus. No es lo más normal, pero sucede. Y también hay otros voluntariados que el anfitrión puede acordar como que se te den algún tipo de tips. Por ejemplo, he trabajado en una chocolatería artesanal en donde la gente nos iba dejando propinas y la propina era para todos, para el voluntario. La anfitriona no quería nada para ello y con eso juntábamos entre todos y comprábamos algo. También trabajé en un hostel en donde hacíamos check-ins y cada cama que realizábamos nos pagaban una cierta comisión. También por hacer los servicios de lavandería a los huéspedes del hotel también nos quedábamos con esa comisión para nosotros. A ver, no te alcanza para vivir, pero para pagarte la comida o algo que te guste, está muy bueno. ¿Qué actividades se pueden hacer en los voluntariados? Bueno, los voluntarios están divididos en muchas actividades y las plataformas de hecho tienen filtros donde vos podés buscar por esas habilidades. Por ejemplo, vos querés un voluntariado social, entonces te va a mostrar todas experiencias en ONGs o en escuelas, en ayuda con niños y ese tipo de cosas. Si vos querés un voluntariado más en el campo, te va a mostrar trabajos más en agroindustrias o proyectos de permacultura. Si querés un voluntariado más de hospitalidad, te va a mostrar más voluntariados en hostels, hoteles o posadas o albergues y ese tipo de cosas. Así que los filtros sirven, están buenos para saber qué podés ir buscando, pero hay mucha variedad. Si inclusive tenés una habilidad especial, por ejemplo, haces música, sos profe de yoga o cosas así, también hay voluntariados específicos para eso, si son los más buscados porque requieren una habilidad específica. Y si no tenés ninguna habilidad específica, te la podés crear, que está buenísimo. ¿Qué duración tienen los voluntariados? La duración generalmente va a variar de acuerdo a lo que los anfitriones estén necesitando y a tu predisposición para quedarte en cierto lugar. Generalmente son ellos los que marcan la estadía mínima y máxima que quieren que se quede una persona, pero hay otros que son muy flexibles y no ponen nada de estadía mínima o máxima. Por ejemplo, hay algunos que dicen que quieren que te quedes mínimo una semana o mínimo 2 semanas y como máximo 2 meses. Otros que te dicen que mínimo quieren 2 meses. Entonces también tenés que ver vos si realmente querés quedarte 2 meses en un lugar haciendo esa experiencia. Yo por mi parte no te lo recomiendo como una primera experiencia, porque al principio no sabes cómo va a fluir, si va a estar bueno, si va a haber un buen intercambio, cómo es el anfitrión. A mí siempre me gusta aplicar con 2 semanas, como mucho 3. Pero con posibilidades de ser flexibles. Siempre aclaro que mis fechas son flexibles, por las dudas. Nunca se sabe, no he tenido muchas malas experiencias, sí he tenido porque es la realidad, pero dejar como una puerta abierta para que si voluntariamente viniste, voluntariamente te puedas ir. También me pasó muchas veces que el voluntariado me encantó, el anfitrión le encantó lo que yo estaba haciendo, me han pedido quedarme más, lo he hecho, otras veces yo he pedido quedarme unos días más, también lo he podido hacer, así que todo es conversable. Más allá de las plataformas, que las plataformas nada más te conectan con ese anfitrión, el resto vos lo podés ir arreglando con el anfitrión, conversándolo y llegar a un buen acuerdo. ¿Qué plataformas usar para buscar los voluntariados? Esta pregunta es muy interesante porque hay muchas, pero yo les voy a hablar las que para mí son las confiables. Tenemos Workaway, tenemos Workpackers, está Buffin, está Helpex, hay un montón. Las que yo sí he usado son Workpackers y Workaway. Estas para mí son las más confiables. Después les voy a explicar muy bien cómo funciona cada una y cuál realmente es la mejor para hacer voluntariados. También va a depender de qué tipo de voluntariado quieras hacer y dónde lo quieras hacer. ¿Cómo aplicar para los voluntariados? La aplicación para los voluntariados es bastante sencilla. Una vez que vos decidís a qué lugar querés ir, por ejemplo, quiero ir a Brasil. ¿A qué ciudad? Quiero ir a Florianópolis. Entonces ahí vas filtrando. Cuanto más filtres es más fácil conseguir un voluntariado porque hay tantas experiencias que te terminas como abombando de no saber cuál decidir. Entonces cuanto más filtres y más concreto seas con lo que querés hacer, o por lo menos en la ciudad donde lo querés hacer, más fácil te va a ser para hacer el voluntariado.
Entonces vas filtrando el país, en la ciudad, qué trabajo querés hacer, si querés estar cerca de la playa o cerca de la montaña, si querés social, si querés farm, lo que quieras. Y ahí te van a salir una lista con los voluntariados disponibles. Y ahí directamente tocas en el botoncito y si cumplís con los requisitos que pide el anfitrión, directamente puedes aplicar. ¿Cuántos voluntariados se pueden hacer? No hay un límite de cantidad para hacer voluntariados, pero sí de tiempo. Como la mayoría de las plataformas, vos pagás una membresía anual, lo que tenés son 12 meses para hacer voluntariado. Pero si en esos 12 meses querés hacer 1 o querés hacer 20, eso va a depender de vos. No tiene nada que ver, la plataforma no te limita a hacer voluntariados. De hecho, yo creo que en los primeros 6 meses hice como unos 11, 12 voluntariados y el resto del año fue como más tranquilo. Así que no hay un límite específico, simplemente tus ganas y la cantidad de países que quieras visitar. ¿Necesito saber inglés? Esta pregunta es la pregunta del millón. No se necesita saber inglés, el inglés no es un limitante. Nuestro limitante es nuestro cerebro que dice que tenemos una incapacidad y no es así en lo absoluto. Puedes hacer voluntariado en tu país, en tu ciudad, puedes hacer voluntariado en toda América Latina que tenés para hablar español, inclusive en España si querés irte para Europa. Así que no hace falta saber inglés. Inclusive en otros países también puedes hacer voluntariado. Algunos no piden un inglés fluente, entonces mándense y vivan esa experiencia que es maravillosa. El inglés no te limita. Les voy a dar también unos consejos clave y recomendaciones para hacer voluntariado. Primero, traten de ser flexibles, no se encasillen entre fechas porque a veces vas a un voluntariado y conoces una persona y querés viajar juntos o esa persona te recomienda otro voluntariado que está bueno y querés irte para allá, pero ya compraste un pasaje para irte a otro lugar. Entonces traten de ser flexibles en la medida de lo que puedan. Al principio yo marcaba con 2 meses de antecedencia todo lo que iba a hacer y después me permití ser más flexible y fluyeron cosas hermosas. Gente que conocí, de hecho conocí a mi pareja, sí, lo conocí en un voluntariado y ahora viajamos juntos. También gente que me recomendó voluntariados súper copados en otros lugares por la misma plataforma. Entonces traten de ser flexibles, traten de ser empáticos también, porque hay otras personas también haciendo el voluntariado o el mismo anfitrión que te está abriendo las puertas de su proyecto, de su casa en muchos casos. Entonces tenés que ser empático con el espacio que vas a realizar y con las horas de ayuda que vas a hacer. Si bien no es un trabajo hacer voluntariados, vos estás pagando, digámoslo así, con tus horas de servicio por un alojamiento que a otra persona que sí lo paga le saldría mucho más caro. Vayan con la mente abierta, de corazón abierto para recibir mucho, para dar mucho. Vayan con ganas de intercambiar experiencias. Si van a un país que realmente no saben nada del idioma local, como a mí me pasó, por ejemplo, en Tailandia, aprender por lo menos algunas palabras locales como hola, gracias, permiso, perdón. Es lo básico que uno puede hacer como para que la persona dice, bueno, por lo menos se interesa en aprender algo local. Obviamente es muy difícil aprender un idioma nuevo cada vez que vas cambiando de país, pero por lo menos saber algo como para que la persona entienda que te interesa saber algo de su cultura. Por eso vayan con el corazón abierto, con ganas de dar mucho, recibir mucho, porque cada voluntariado es una experiencia nueva y una oportunidad de aprender muchísimo. Y para terminar les voy a decir algo muy serio. Escúchenme bien. Para mí los voluntariados son más que un viaje. Son una experiencia de conexión entre personas. Es una forma de vida. Los voluntariados te desafían, te cambian, te enseñan, te enriquecen, te conectan. Así que si están listos para esta aventura, les aseguro que va a ser una de las mejores decisiones de su vida. Activen ese modo viaje, vamos. Voy a estar subiendo más videos sobre los voluntariados porque es un tema que me preguntan muchísimo. Hace 5 años que ayudo gente a viajar a través de mis redes y siempre recibo las mismas preguntas, así que las voy a tratar de filtrar por acá, como si se puede viajar en pareja, si se pueden llevar mascotas, cómo registrarse en las plataformas, cuáles las plataformas son mejores para hacer voluntariado, qué decir en migraciones cuando vamos a un voluntariado. Esta pregunta es muy importante y siempre se equivocan, y muchas cosas más. Así que si no querés perderte estos videos, suscríbete y activa la campanita si te van llegando las notificaciones cuando los vaya subiendo y no te perdés nada. Obviamente, si necesitas más ayuda, puedes escribirme en mis redes sociales o dejarme un comentario acá de alguna pregunta que realmente necesitas que te la responda y hago otro video incluyendo las preguntas que ustedes me van mandando. Creo que es más fácil también de esa forma. Bueno, y si hay algo más que quieran saber de este tema, los leo en los comentarios. Hasta el próximo video.